Hola, buenas tardes. Gracias a Caribe Afirmativo por la invitación a moderar esta conversación sobre experiencias en la documentación de violencia y la exigencia de acceso a la justicia. Yo soy María Mercedes Acosta, periodista y cofundadora de Sentido, organización enfocada en aportar conocimiento e información sobre género, diversidad sexual y cambio social. Esta conversación tiene lugar a propósito del reciente 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, y forma parte de la campaña Exigimos Justicia, no las olvidamos, del proyecto Enterezas de Caribe Afirmativo, una apuesta por visibilizar la resistencia de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Hoy estaremos conversando con integrantes de Catrachas, organización que trabaja por los derechos de las personas LGBTI en Honduras. Analizaremos, entre otros temas, un caso muy importante que es el de Vicky Hernández versus Honduras, que refleja muy bien la violencia que viven las personas LGBTI, en este caso particularmente las mujeres trans. Me refiero al caso de Vicky Hernández, quien entre la noche del 28 de junio y la madrugada del 29 de junio de 2009 fue asesinada mientras regía un toque de queda que ella desconocía. Esa noche, ella salió a ejercer el trabajo sexual sin saber del toque de queda impuesto por el gobierno de facto de Roberto Micheletti a pocas horas del golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya. Vicky Hernández fue encontrada muerta en una calle de la colonia Ruiz, en el noroeste de San Pedro Sula. Esa noche, las únicas personas que circulaban en la ciudad eran las fuerzas de seguridad de Honduras. Vicky Hernández tenía 26 años y era activista de Unidad Color Rosa, una organización de mujeres trans de Honduras. Desde hace más de 11 años, la organización Catrachas viene exigiendo justicia para que el asesinato de Vicky Hernández y otros tantos crímenes de odio no queden impunes y así lograr una justicia colectiva. Para empezar, sería importante que nos contaran un poco más sobre Catrachas, sobre su historia, el trabajo que ustedes realizan, pero antes, si cada uno puede presentarse, muchísimo mejor. Así que Hola, adelante. hola, buenas tardes. Primeramente, gracias por la invitación a ser parte. Mi nombre es Keito Orellana, soy la comunicadora de Catrachas y me siento muy feliz de estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes, mi nombre es Astrid Ramos y soy parte del equipo legal de Catrachas. Hola, mi nombre es Indira Mendoza y soy la coordinadora de Catrachas. Hola, mi nombre es Nail Cerón y soy parte del Observatorio de Muertes Violentas LGBTI de Catrachas, pero también le doy seguimiento a las recomendaciones internacionales. Sobre esa primera pregunta, tenemos varias, bueno, todas y todos somos parte acá de la historia de Catrachas, ahora en este momento justo con el caso de Vicky, pero Indira va a profundizar un poco más en el inicio y la fundación de Catrachas. Bueno, Catrachas es una organización lésbica feminista dedicada a la investigación e incidencia sobre las personas LGTBI y nuestros derechos. Nacimos en el año 2000, de hecho estamos, el 20 de noviembre cumplimos 20 años, lo que sucede es que hemos estado en medio después de 2 huracanes y ha sido muy difícil hacer una celebración en medio de tanto dolor a nivel nacional, pero estamos cumpliendo 20 años de vida de activistas en la organización. Súper orgullosa de nuestro equipo porque como lo pudieron ver las personas que siguieron el caso de Vicky Hernández contra Honduras, hicimos un verdadero equipo junto a la Robert F. Kennedy, no solo en la parte de lo que ustedes se logró ver en la audiencia, sino en la recuperación de información que hubo desde el año 2009 a la fecha para darle seguimiento a estos casos. Y como lo dijeron ustedes al principio, no solo es Vicky, son 372 personas LGTBI asesinadas. Y no solo son 372, de esas por lo menos 100 las conocía yo. Amigas mías, amigos míos, personas que nos han tocado reconocer sus cadáveres, recoger sus cuerpos, enterrar sus cuerpos, porque realmente la situación en Honduras hacia la violencia, hacia nosotras las personas LGTBI, es sumamente dura y obviamente no solo es Honduras, también el Triángulo Norte, República Dominicana y otros países que nos miran realmente como cuerpos desechados y desechables. Por lo tanto, nuestra organización está aquí para buscar justicia y siempre seguir buscando justicia las veces que sea necesario y el tiempo que sea necesario, porque personas LGTBI siempre vamos a ver. Así que la idea es mantenerse en el camino de la incidencia política y basada en evidencia. A quienes ya se están conectando, no olviden enviar sus preguntas y comentarios que los tendremos en cuenta durante la conversación.
Justo con eso que dices, hay una parte muy importante del trabajo de ustedes que es la documentación de las violencias hacia las personas LGBTI. ¿Cómo han logrado avanzar en este tema tan importante que es tener datos, que es tener las cifras claras sobre estas violencias? Sí, el Centro de Monitoreo de Medios de Comunicación, pero también el observatorio se ha dedicado a darle seguimiento a nivel nacional a todas estas noticias. Pero también es importante decir que, aunque como lo mencionaba Indira, ¿no? En el 2000 se funda Catrachas, tenemos un registro de muertes violentas desde 1994, pero también hay un seguimiento muy de cerca en ese momento, en esos primeros años, a fuentes hemerográficas que en ese momento van a ser muy importantes para definir en los periódicos nacionales qué era lo que se abordaba sobre la temática LGBTI, pero además de qué forma se abordaban las muertes violentas. Y eso va a ser parte también de la incidencia que se va a ir haciendo para documentar. O sea, cómo se va documentando y se va creando un archivo histórico, porque también estamos hablando, por ejemplo, de la validación de fuentes, ya sea a nivel social, pero también a nivel académico, de cómo las organizaciones de sociedad civil sí logran ir formando esos centros de documentación que van siendo como temas en específico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con todo este rescate que ha habido de información de parte de Catrachas, no solo digital, porque el Centro de Monitoreo de Medios de Comunicación lo hace con los medios televisivos, pero también con los medios escritos y con los medios digitales? ¿Y cuál va a ser, por ejemplo, este recorrido histórico que podemos tener mediante esta fuente? Al mismo tiempo, esto va a ser parte, y creo que mis demás compañeras lo pueden seguir abordando, de cómo funciona ese registro, porque ese registro no solo funciona como un centro de documentación, sino que también sirve para la incidencia, al momento de hacerlo a nivel nacional e internacional, y luego cómo se va pasando también a informes que se van presentando, porque ahí es donde sustentamos la violación, pero también el contexto que enfrentan las personas LGBTI en el área legal, por ejemplo, cuál va a ser la función de este registro histórico. Por ejemplo, en el caso de Vicky también lo vivíamos, y creo que mi compañera Astrid lo puede dar un poco más de cuál va a ser la importancia de esa información específica que tiene Catrachas de personas LGBTI. Primero mencionar, antes de entrar en detalles sobre lo que significó tener la evidencia recopilada del contexto exacerbado de violencia durante el golpe, es importante mencionar también que precisamente son las organizaciones de sociedad civil, y en este caso específico Catrachas, la que realiza el deber que debería de ser del Estado, ¿no? De tener estadísticas fidedignas sobre violencia contra personas LGBT, y que a falta de estadísticas por parte del Estado, pues somos nosotras las que tenemos que brindar esta información, no solo a las mismas instituciones estatales, porque es cierto que a Catrachas vienen investigadores, por ejemplo, a solicitar que certifiquemos muertos en algunos casos, pero además a reportar los organismos internacionales, ¿no? El propio Estado de Honduras ha dicho en diversos informes, y en específico en el informe sobre violencia contra personas LGBT de la Comisión Interamericana del año 2015, que nuestra información es confiable. Y es confiable también porque se han servido de nuestra información. Precisamente por eso ha sido muy difícil para el Estado de Honduras tratar de desacreditar el contexto de violencia que sufrieron las personas LGBT durante el golpe, pero en particular las mujeres trans. Cuando yo inicié en Catrachas, recuerdo que venía la etapa procesal ante la Corte, ¿no? Y entonces nos tocó recopilar la información que ya teníamos, pero desmenuzarla y de alguna manera verla con lupa. A mí me tocó trabajar la parte de reforzar la tesis de la atribución directa del Estado de Honduras en el asesinato de Vicky. Y lo que teníamos ahí era la evidencia que Indira y el equipo que Indira tenía en el 2009 había recopilado sobre violencia. Y cuando yo empecé a ver los expedientes de las mujeres trans que fueron asesinadas, no solo en el Valle de Sula, sino que además a nivel nacional, nos dimos cuenta que existían patrones. Y esos patrones fueron precisamente detectables porque estaban incluidos, ¿no?, en los expedientes que el Observatorio de Muertes Violentas tenía. De ahí pudimos concluir, por ejemplo, que de las 15 mujeres trans asesinadas en los 8 meses del golpe de Estado, 11 fueron en la zona norte del país, en específico en el Valle de Sula. Esa fue la primera señal de alarma, ¿no? ¿Qué sucedió, por ejemplo, en el Valle de Sula? Y luego pudimos determinar otras características, por ejemplo, que la mayoría se dedicaba al trabajo sexual, que los cuerpos fueron encontrados en la calle,
que fueron asesinadas la mayoría con disparos certeros de arma de fuego a la cabeza, etcétera, ¿no? Y que algunas, la mayoría también presentaba otro tipo de signos de violencia extrema en sus cuerpos. Entonces, a partir de esos patrones, ¿no? Nosotras, y hay un detalle muy importante, que de las 15, 8 fueron asesinadas durante toques de queda. Es decir, que fueron asesinadas cuando la única responsabilidad de resguardo de las calles recaía en las fuerzas policiales y armadas del Estado y del gobierno de facto en específico. Entonces, precisamente esos patrones que habían sido recopilados por Catrachas anteriormente nos ayudaron a nosotras las abogadas, ¿no? Porque nosotras de alguna manera funcionamos de manera holística. Entonces, lo que se recopila a través del observatorio pasa a legal, se convierte en evidencia y luego sirven para sustentar casos como el de Vicky Hernández. Bueno, para quienes de pronto hace a mediados de noviembre vieron en redes la tendencia Justicia para Vicky, todas las publicaciones referentes a este tema, pero que de pronto no conocen muy bien el caso, además de esto que mencionas, de unos patrones que se repetían, ¿cuáles fueron, digamos, esos otros hechos que les llevaron a determinar que fueron realmente las fuerzas de seguridad de Honduras quienes en 2009 asesinaron a Vicky Hernández? Hola, nosotras, bueno, a mí me tocó vivir el golpe de Estado, no solo vivirlo en la calle, sino que también hacer un monitoreo extenso de los medios de comunicación en ese momento y también documentar lo que las personas LGTBI hacíamos en la calle durante los meses que duró el golpe de Estado. Y esa evidencia que tuvimos desde el día del golpe de Estado a todos los meses que ocurrieron, fue una evidencia fidedigna de lo que estaba ocurriendo. Y teníamos contacto directo con las compañeras de San Pedro Sula y de otros lugares del país, porque cuando se da el golpe de Estado en el año 2009, la fuerza política se hace en la ciudad de Tegucigalpa y otras organizaciones estaban haciendo otro tipo de fuerzas, pero no tan masivas, en San Pedro Sula, La Ceiba y otras ciudades importantes del país. Pero es el día 29 que amanece asesinada Vicky y nosotras decíamos observatorio de medios y ya nos dimos cuenta que había un problema. Cuando a nosotras después, un par de días después, nos dicen que a Vicky no se le hizo autopsia porque era VIH positiva, inmediatamente, sin saber lo que era litigio estratégico, sin saber para qué íbamos a ocupar la información, empezamos a documentar más fuerte lo que ya teníamos, que había salido en los medios de comunicación. Luego nos comunicamos con luego en ese mismo 6 meses del golpe, asesinaron a 15 personas, a 15 mujeres trans, en las cuales estaba una de las testigas que estaba con Vicky la noche. Y luego al siguiente año asesinaron a la otra testiga. ¿Qué sucede? Nosotras en el observatorio tenemos toda la información, pero es hasta después de 2010 que hacemos el primer examen periódico universal de Honduras, que logramos conseguir una recomendación para que Honduras haga una unidad de investigación de muertes violentas de personas LGTBI. Cuando empezamos a darle información a esa unidad, nueva unidad, para que buscara, que no quedaran impunes las muertes, que empezamos con 48 casos, les digo, para los 372 que tenemos en este momento. Y en el proceso de investigación nos damos cuenta que las testigas han sido asesinadas, en el caso de Vicky, pero que su madre y su hermana, o sea, su hermanita de Vicky en ese momento, cuando se dieron cuenta del asesinato de Vicky, les dijeron, fue la policía. Ellas fueron las primeras en saber que fue la policía, porque las compañeras, que fueron sus compañeras en ese momento de huida, pues, salieron juntas de la casa. No sabían que era toque de queda, porque el toque de queda lo pusieron en una cadena nacional a las 6 de la tarde y a las 7 ya estábamos en toque de queda y la gente no sabía. O sea, fue una forma diferente de comunicación y ellas estaban en la calle. Salieron corriendo cuando vieron llegar la patrulla y como una práctica de sobrevivencia de las mujeres trans es salgan por lugares diferentes para que no los 6 tipos que están en la patrulla las capturen juntas, sino que se diluya la fuerza policial en ese momento en la persecución. Las otras 2 compañeras dijeron, salimos corriendo cuando se bajaron de la patrulla y Vicky no salió. Y al día siguiente obviamente aparece ya muy temprano en los medios de comunicación como ella es asesinada. Entonces, tanto la familia, cuando pregunta por Vicky y se conecta directamente con las 2 testigas, le dicen, Vicky la mató la policía. Y luego, durante el velorio, que no fue el día 29, sino que el día 30,
en el colectivo TTT Color Rosa, cuando Claudia Spellman, la compañera que salió de testiga en la audiencia, ella también se da cuenta, porque era lo que decían todas y lo comunicaron en el velorio. O sea, sí dijeron, vimos la patrulla. Lo que sucede es que hubieron tantos asesinatos, o sea, durante el golpe de Estado, 31 personas LGTBI, entre mujeres trans y hombres gays, como nunca lo habíamos visto. O sea, fue como, la violencia ya estaba desde antes, ya teníamos muchos asesinatos, teníamos también violaciones, extorsiones, torturas, malos tratos de parte de la policía, pero nunca habíamos tenido ese incremento tan letal en las muertes de las personas LGTBI como fue el segundo semestre del año 2009. Entonces, desde ahí, Catrachas viene documentando todo, absolutamente todo, hasta que el Estado de Honduras, después de que se hace esta unidad de muertes violentas, seguíamos insistiendo con que investigaran las muertes, no solo de Vicky, sino que las demás, y dice, no, el caso se va a cerrar porque las testigas están muertas. Y lo dice así el Estado. Pero ¿quién mató a las testigas? Y resulta que esas testigas fueron una durante el golpe durante 2 meses después, durante el periodo del golpe, y la otra al año siguiente. Entonces, no bajamos la guardia, y no bajamos la guardia hasta que subimos en diciembre del año 2012 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la solicitud. Pero todo ese tiempo y después de ese tiempo hemos buscado justicia y seguimos buscando justicia. Pero el Estado de Honduras es un Estado realmente tramposo y no hace las investigaciones, no hace la debida diligencia, hay impunidad. De hecho, todos los casos de las mujeres trans durante ese periodo, todos están impunes. Entonces, es decir, eso es lo que nos ha tocado, y Vicky ha sido como el gran ejemplo de lo que es ser una mujer trans en Honduras, pero el gran ejemplo de lo que es ser una mujer trans en las Américas. Sí, justo después de ver, digamos, esa cadena de impunidad que comenzó con el crimen, continuó con el manejo del cadáver, al que las autoridades, como decía, se negaron a practicarle la autopsia con la excusa de suponer que vivía con VIH. ¿Hubo algo que se pudo hacer, digamos, en Honduras, o cuál fue el camino que en ese momento emprendió Catrachas antes de llegar a la corte? O sea, ¿qué más, qué se pudo hacer antes como para decir, o bueno, nos tocó irnos ya a la corte? No, de hecho, cuando hicimos lo primerito, hacer desde el año 2009, informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de las muertes de las personas LGTBI, de entrada. Entonces, también vino la comisión en situ y estuvo aquí y se entregó. Me acuerdo que en ese momento era Víctor Madrigal el que vino y se le entregó toda la información que teníamos, hasta el documento que no se le hizo autopsia porque era VIH. Hasta teníamos una certificación, ¿verdad? Y esa práctica se mantiene todavía en algunos lugares, les cuento. Luego de eso, hicimos el informe sombra para el primer examen universal de Honduras, el EPO en 2010, y de eso se obtuvo esta recomendación que decía crear esa unidad de muertes violentas de personas LGTBI, periodistas, abogados, defensores, o sea, un montón de gente, ¿verdad? Porque la verdad es un país un poco violento. Y luego de todo eso, Catrachas entregó todo el archivo de las muertes de las personas LGTBI de septiembre de 2008, o sea, lo hicimos así, septiembre de 2008, a la fecha que se hizo la unidad como 2011, y entregamos toda la documentación, cada expediente de cada muerte violenta de personas LGTBI que teníamos registradas. Después de eso, buscamos a la familia de Vicky y se hizo todo lo que pudimos hacer, hasta que el Estado dijo de que el caso estaba cerrado porque las testigas, y que, ojo, y eso también, las testigas nosotros ya las teníamos como asesinadas hasta las entregamos a la misma unidad, solo que la unidad investigativa manejaba los nombres legales de las mujeres trans. Entonces para nosotros era una súper confusión porque ellos era como, tenemos testigos, ¿entiendes? Tenemos testigos, y nosotras cuando nos dimos cuenta que esos testigos resultaban ser las trans asesinadas y que ya iban a cerrar el caso, inmediatamente ahí decidimos subir el caso a la comisión. Pero estoy hablando del 28 de junio de 2009, nosotras entregamos en 2012 la solicitud. ¿Y ya cómo fue el proceso para llegar a la Corte Interamericana? O sea, cómo, digamos, para quienes no saben mucho del tema, ¿cómo logra un caso llegar a escalar, digamos, ya
a la Corte Interamericana, que es un hecho muy significativo porque, digamos, en este caso es la primera vez que llega a la Corte un caso de violencia letal contra una mujer trans. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de llegar hasta esta instancia? Como bien mencionaba Indira, la petición inicial se somete a conocimiento de la Comisión en diciembre del 2012, luego se da el informe de admisibilidad en el 2017 y a finales del 2018 se da el informe de fondo. Justo con el informe de fondo, obviamente la Comisión emite ciertas recomendaciones al Estado de Honduras, que el Estado de Honduras no cumple, ¿no? Primero porque habían pasado ya más de 10 años del caso, y era prácticamente imposible que tendieran líneas investigativas o hicieran diligencias investigativas que pudieran esclarecer el caso. Y en segundo lugar, porque realmente Honduras es uno de los países más homolesbo y transfóbicos de la región, y entre las recomendaciones que la Comisión le hace al Estado es precisamente el avance legal, digamos, en el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. A partir de eso, ¿no? De la denegatoria del Estado a cumplir las recomendaciones, la Comisión decide someter el caso a conocimiento de la Corte en mayo del 2019 y en julio del 2019 nosotras mandamos el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Ya luego nosotras al principio teníamos calculado que más o menos en marzo de este año, el 2020, íbamos a tener la audiencia, pero bueno, se nos vino la pandemia. Y eso retrasó un poco el proceso. Más o menos a finales de agosto, principios de septiembre, la Corte preguntó, digamos, a las representantes si estábamos de acuerdo en tener una audiencia virtual, y es así como nosotras accedemos, ¿no? Precisamente porque vivimos en un país como este y la sentencia de Vicky realmente es un hito para nosotros, porque sí es probablemente la única manera de obligar a un Estado como este a que avance en materia de derechos LGBT. Y en ese sentido lo comunicamos estas preocupaciones, ¿no? A nuestras competicionarias de la Roberta F. Kennedy, y estuvimos de acuerdo en que se celebrara la audiencia virtual. Vicky Hernández es el primero de un montón de temas, ¿no? Es el primer caso de violencia letal contra una mujer trans, es el primer caso de violencia letal de una persona en el marco del golpe de Estado del 2009. Es el primer caso de una trabajadora sexual que llega al conocimiento de la Corte Interamericana. Y es el primer caso también contencioso de la Corte en el cual se celebra una audiencia virtual. Entonces, realmente para nosotras es muy rico decir que el caso es paradigmático en todos los sentidos. Y bueno, como pudieron ver, hace 2 semanas se celebró el 11 y el 12 la audiencia ante la Corte Interamericana. El siguiente paso es presentar nuestros argumentos finales y esperamos la sentencia de la Corte el próximo año. De esa audiencia, justo ahora que lo mencionas, ¿qué conclusiones sacaron ustedes? ¿Cuáles son como esas frases que pueden destacar o qué fue lo más representativo de esta audiencia? Ok, digamos, es que fue tan emocionante también, aparte de lo técnico y de todo el trabajo que ya habíamos hecho en Catrachas, pero nosotras estábamos encantadas en la forma en que la perita Marlene Guayar, la testiga Claudia Spellman, o sea, como mujeres trans en la corte, defendieron y dijeron qué es ser una mujer trans, como dijimos antes, en esta Honduras y en esta América. Entonces, para nosotras eso fue impresionante. La forma que hablaron, cómo lo dijeron, cómo lo sostuvieron. Carlos Celada hizo un papelazo también en la forma de hacer su peritaje. Hay otro peritaje que la gente no lo ha visto porque no podíamos estar todos ahí, que es de Edgar Pérez de Guatemala, que es impresionante porque su peritaje sí habla de los patrones que hubieron durante el golpe de Estado, o sea, dice el Estado, cómo sí, las políticas de exterminio que hizo el Estado, o sea, era una nueva democracia con nueva gente y en ese lugar íbamos a estar nosotras. No sé, frases, no sé, yo les digo, es que estar ahí es otra cosa, cada momento, porque nos pasó de todo en esa parte, hasta con
la parte de que hasta tuvimos acoso por parte de la policía y que de eso se generan medidas provisionales de la misma corte para nosotras en Catrachas. Pero realmente estoy súper emocionada en lo que la participación de la testiga y la perita y el perito, o sea, para mí fueron esa forma de hacer activismo colectivo, no importa de dónde seamos, estamos ahí como un super cuerpo y eso es súper fantástico. Y en sí no son frases tal vez textuales, sino es el evento, el hecho y lo que significa, porque hasta ahora la representación y el aumento que tuvo en redes sociales, el conocimiento y todo el apoyo que se vio, porque anteriormente se hablaba de derechos, pero esta vez fueron los derechos de las personas LGBT son derechos humanos y se llevó a la práctica y también se vio que muchas personas tal vez se sintieron apoyadas y estaban ahí haciéndolo notar en redes sociales, en el apoyo que no se ve, en la forma de actuación y todo ese aspecto. Entonces, no son frases contundentes, pero sí es notar que todo esto tiene un significado y la gran magnitud que tiene el caso de Vicky Hernández, porque a partir de ahora tenemos un punto de referencia. Ahora nos estamos haciendo notar y estamos exigiendo nuestros derechos y ahora el mundo ya sabe que nuestros derechos también son derechos humanos. Entonces, todo esto tiene mucho valor para nosotros. Solo para ahondar un poco más, para nosotras como personas trans también fue como sumamente importante tener como esta representación no solo de alguien que vivió ese momento, pero que además también era como, o sea, Claudia es la representación de muchas personas trans que tienen que emigrar para poder seguir existiendo, porque tenemos como esa limitación en Honduras de que sabemos que la edad de vida de una mujer trans son los 35 años. Entonces, ¿qué significa también este caso a nivel de violencia sistemática? O sea, no solo estábamos hablando de los peritos, sino que también estábamos, por un lado, mostrándole a un sistema de justicia que a nivel nacional nos anula, ¿no?, nuestros discursos porque no están acorde a ese orden y control de lo que representa la justicia, y también sabemos lo que significa que no tengamos acceso a la justicia a nivel nacional porque tiene que ver con un discurso que se va entramando, ¿no?, de toda esta construcción de nación. Y saber que teníamos a Claudia, pero también a Marlene ahí, era también esa demostración de que de estas corporalidades también se teoriza, pero que además de que desde esa posición de verdad como existencia, se va mostrando de que vamos más allá que solo una demostración, ¿no?, por ejemplo, de exigir los derechos, sino que estamos hablando de vidas y de generaciones enteras de personas trans que quizás en América Latina ya no están y que tiene que ver con una historia borrada. Estar ahí también era eso, volver a colocar a una historia que ha querido ser anulada, pero que es necesario contarla, pues, y va a ser necesario contarla las veces que sea para saber que sí hemos existido y que aunque existimos como en esa marginalidad, ¿no? En Honduras pasa y estamos dentro de esa lógica, como de esa marginalidad de que nos damos cuenta de que no existimos dentro del Estado, pero que aún así somos parte de una sociedad, aunque no se nos reconozca. Entonces, en los discursos y el debate que se va a colocar también con el caso de Vicky va a ser sumamente importante para América Latina, no solo a nivel de derechos humanos, sino que también a nivel político, porque es algo político, y a nivel también, ¿no?, de conocimiento y de qué forma se va construyendo ese conocimiento distinto que no solo tiene que ver con el muy académico e intelectual, sino que también sociedad civil y las personas organizadas han creado su propia forma también de ir creando conocimiento y ir hablando de ese discurso. ¿Y cuándo conoceremos la sentencia de la Corte? ¿Cuándo más o menos está estipulado? En realidad, pues nosotras tampoco lo sabemos con certeza, pero queremos pensar, ¿no? Y realmente tenemos muchas esperanzas en el hecho de que hace rato la Corte no conocía un caso contencioso, ¿no?, precisamente por la pandemia, y queremos creer que ser el primer caso de un caso contencioso con audiencia virtual puede significar también una ventaja en el tiempo que la Corte se tarde para emitir una sentencia. Entonces, si tenemos mucha esperanza puesta en eso, nosotras calculamos que probablemente en el primer trimestre del próximo año
tendremos sentencia. Eso es lo que queremos, no sabemos si es posible, ¿verdad? Pero sí creo que vamos a cruzar mucho los dedos y pensar positivo para que sea así, porque nos urge además la sentencia. Ahora que lo que hablaban, me acordaba también del caso de Azul Rojas versus Perú, que también llegó a la corte. ¿Qué está pasando, digamos, para que ahora finalmente estas violencias estén llegando a la corte y sean como tan relevantes y sean noticia y estén en todos los medios y finalmente estén teniendo la visibilidad que desde hace mucho tiempo han debido tener? Pero se está poniendo el tema cada vez más sobre la mesa. ¿Qué creen ustedes que está pasando para que esto esté pasando? Bueno, yo creo en primer lugar que el contexto de violencia contra mujeres trans en todos los ámbitos, ¿no? No solo violencia letal, sino que letal, simbólica, estructural, ya es demasiado evidente como para que la Corte, siendo el órgano jurisdiccional más importante de América Latina, no se pronuncie. Y en segundo lugar, creo que con la opinión consultiva 2417, la Corte hizo un paso muy importante en pronunciarse sobre la problemática trans y lo que significa realmente la vida de las personas trans no ser reconocidas, ¿no? Con su identidad de género. Y necesitaba la Corte tener casos contenciosos para reforzar, ¿no? Porque con la opinión consultiva se dio mucho debate respecto de si eran vinculantes o no las opiniones consultivas. Entonces, yo creo que la Corte sabe, ¿no? Sabe que a las personas trans, a las personas LGBT, les urge, ¿no? Una sentencia de este tipo. Ya, como usted bien lo decía, con Azul se da, obviamente, un contexto general de violencia regional, además, al que se enfrentan las personas trans. Pero el caso de Vicky era el primer caso de violencia letal, ¿no? Y para mí, por ejemplo, personalmente me parte el alma saber que Vicky es una mujer hondureña, pero que representa todos los ciclos de violencia a las que se enfrentan las mujeres trans en América Latina. Entonces, y recuerdo que Marlene decía algo muy importante, ¿no? Que ellas siguen existiendo porque siguen naciendo, pero que realmente los estados en América Latina se han dedicado a exterminarlas, ¿no? Y prueba de ello es el límite de vida que tienen de 35 años que ya antes mencionaban ahí. Bueno, yo veía en una entrevista al abogado y profesor hondureño Ramón Barrios que un asesino en Honduras tiene 96% de posibilidades de no ser capturado y que a esto además se suma que mucha gente, incluido personal de los propios órganos de investigación, considera que las personas LGBTI son asesinadas porque se lo merecen. O sea, esto es increíble qué hacer frente a este panorama, digamos, además de todas estas acciones para empezar a cambiar ese chip cultural de que las personas crean que alguien merece ser asesinado y avanzar, digamos, también en ese cambio social y cultural. Miren, toda mi vida he dicho que uno de los grandes enemigos de los derechos de las personas LGTBI es el fundamentalismo religioso. Y Honduras en eso es de verdad, se va. Entonces, el cambio cultural no solo viene cambiando las leyes, que de hecho que nosotras estamos haciendo mucho esfuerzo por recuperar nuestros derechos a través de la norma, pero esa norma no va a hacer nada si realmente el Estado no hace esta campaña y esta nueva cultura de derechos para las personas LGTBI. Y nosotras hemos sido realmente víctimas de la discriminación, el desprecio, el odio a través de toda nuestra vida, porque culturalmente la gente dice y cree, y hasta el mismo Estado lo dijo en su informe a la Corte, de que Honduras era un país 95% cristiano y que por eso eran los problemas que nosotros teníamos. Entonces, el fundamentalismo religioso es súper poderoso en forma de violentar nuestras vidas. Y es allí en donde hemos hecho también en Catrachas la defensa al Estado laico. Tenemos desde el año de 2004, hemos estado defendiendo el Estado laico contra el fundamentalismo religioso, porque normalmente el fundamentalismo religioso se ve expuesto de dos formas. Uno, en los derechos de las personas LGTBI y el derecho a decidir de las mujeres. Y es ahí donde la sociedad civil a veces no se ve involucrada
en decir, esos son violaciones a los derechos humanos que nos involucran a todas. De hecho, el fundamentalismo religioso está carcomiendo la democracia. No importa cómo se llame esta democracia o qué tipo de democracias tengamos, pero ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Los cambios culturales tienen que venir ahí también. Primero, en la defensa del Estado laico, reconocernos y actuar como un Estado laico, para que en ese Estado laico donde nos permite creer o no creer, esa es la libertad religiosa. Creemos o no creemos, pero sí todos tenemos y todas tenemos los mismos derechos. Es súper importante para nosotras también dentro de nuestra organización, no solo vernos desde como si fuéramos una isla, no, formamos parte de esta sociedad y esta sociedad también defiende lo que es el Estado laico. Y sobre esos cambios culturales, ese peritaje, por ejemplo, de Marlene, pero no solo el peritaje, sino que también la vida de Vicky refleja eso, ¿no? Que no solo es que fue una violencia letal, sino cómo llegó a ser una violencia sistemática, cómo Vicky llegó a estar en ese lugar, porque al final es el mundo heterosexual cisgénero quien coloca a las mujeres trans en el único lugar como cuerpos consumidos, ¿no? De hecho, de personas heterosexuales que se piensan como personas heterosexuales. Pero entonces, ¿qué espacios podemos ocupar las personas LGBTI? Y esa es la discusión también, ¿no? ¿Cuáles son esos espacios sociales que nos son permitidos? Porque hay hay como que pedir permiso, ¿no? Casi como que por existir. Pero también, más allá de eso, en esos cambios culturales y que sabemos que son sumamente profundos en la historia de América Latina, van a hacer esto, ¿no? Por ejemplo, desde el momento de las asignaciones binarias de género que tenemos al momento de nacer, ¿no? O las intervenciones que tienen las personas intersex. Toda esa discusión también puede abrirse en el debate con Vicky, y no solo a nivel de sexo-género, ¿no? Como sistema, sino también cómo el Estado va a reproducir mediante sus diferentes instituciones esta forma de existir desde la heteronorma, ¿no? O sea, cómo el sistema educativo no se reconocen a una niñez y adolescencia trans, o a niños y niñas que tengan una orientación sexual distinta, pero además cómo se va a ir desentramando toda la exclusión desde la niñez, la adolescencia, pero además también cuando somos adultas y adultos. Y terminamos en ese círculo, ¿no? De violencia simbólica, pero también que se va marcando en lo que vamos siendo. Y por eso es que es importante también hablar de esos cambios culturales, pero además que también son estructurales a nivel de América Latina, y que los estados tienen mucho que ver porque tienen mucha historia que contar y mucha historia también que han negado de responsabilidades que han pasado a lo largo del tiempo. Y es justo eso lo que ahora pasa, ¿no? Con el caso de Vicky, y no solo con Vicky, sino que con todos los casos que nosotros llevamos también de personas asesinadas o que han visto sus derechos violentados. Es eso, es como no han realmente querido escuchar esta parte de la historia que sí ha sufrido, y que no solo como hemos sido asignados de grupos minoritarios, porque al final es eso, ¿no? Siempre colocarnos en una minoría frente a una realidad totalizadora heterosexual y sin género. Y no es así. Entonces, esa niñez y adolescencia trans que viene generaciones atrás nuestras es también la que nos preocupa, no solo las compañeras y compañeros que ya no están, sino también esas generaciones que ahora también van a enfrentar como estos contextos, ¿no? Ahora, pasando la otra cara de la moneda, digamos, ¿cómo está en materia legal? Si nos pueden dar un panorama, Honduras, en el tema de derechos LGBT, ¿hasta dónde se ha podido llegar y cuáles como los grandes retos que tienen? Bueno, en cuanto a derechos LGBTI, aunque la lucha ha venido desde hace muchos años, es bastante difícil los avances, porque de hecho se nos priva de muchas cosas que debería ser fundamental. Solo por el hecho de existir ya deberíamos tenerlo o poseerlo. Entre tantas cosas se nos niega educación laboral, salud. Por ejemplo, no nos permiten, muchas personas están muriendo, y más sobre la pandemia del COVID-19 que nos vino a afectar inmensamente. Y muchas personas necesitaban donaciones de sangre, y eso fue un punto que no nos permiten donar por el simplemente hecho de a quién amamos o cómo nos identificamos. Entonces, también se nos ha discriminado de forma laboral. Salir del closet es un tema muy comprometedor, se podría decir, porque en muchos trabajos existe la discriminación, y tal vez parecería algo que viene de películas de los 80s, en aquellos tiempos donde ver una persona LGBTI era algo aterrador, se podría decir,
pero sigue ocurriendo y por más que hagamos esta lucha, por más que mostremos nuestro rostro, por más que sigamos estos aspectos, siempre van a estar y siempre va a continuar. Por ejemplo, el fundamentalismo, como mi compañera Indira lo decía, es esencial en esta discriminación. Y en la educación, ¿a cuántos adolescentes, como lo decía el compañero Nail, no se les priva de una educación esencial? ¿O cuántos, hay que decirlo así, como cuántas personas están sufriendo en este momento, en este mismo instante? Y creo que aquí todos lo hemos vivido también. Discriminación, estigma, por solo nuestra orientación sexual e identidad de género. Entonces, es bastante amplio todo este tipo de situaciones a las que nos hemos enfrentado y seguiremos enfrentándonos si no alzamos la voz y si continuamos esta lucha. Sí, en cuanto a limitaciones legales por orientación sexual e identidad de género, hay varias en el país y hay otras leyes que no tienen expresamente la limitación de derechos basada en orientación sexual e identidad de género, pero que sí afectan la vida de las personas LGBT. Precisamente en el caso de Vicky hay una que es crucial, ¿no? Y es, por ejemplo, la ley de convivencia policial, que ha sido la que históricamente permite a agentes policiales la detención arbitraria de mujeres trans que se dedican al trabajo sexual. La ley la norma técnica de donación de sangre, por ejemplo, es una norma de finales de los 90 que contiene una prohibición de donación de sangre a personas homosexuales y bisexuales, tal como lo establece la norma, y que ha sido también una lucha, por ejemplo, ya que otros países de la región han eliminado esas limitaciones. Pero creo que sí existe un parteaguas a partir del año 2004, cuando precisamente el fundamentalismo religioso empieza un ataque directo contra las organizaciones de sociedad LGBT. Y es que en el 2004, 3 organizaciones LGBT solicitan al Ejecutivo el reconocimiento de la personalidad jurídica, ¿no? Y el Ejecutivo lo aprueba a través de una de las secretarías de Estado, pero empieza la avalancha fundamentalista, ¿no? Empiezan a utilizar a los medios de comunicación para crear terror en la gente, diciendo que, ok, están empezando a obtener reconocimiento legal. La próxima movida de las organizaciones va a ser solicitar la aprobación del matrimonio igualitario, porque es en ese contexto también que empiezan los debates, por ejemplo, en España, sobre aprobación de matrimonio igualitario. Entonces, es en el 2005 que se hace una reforma constitucional al derecho a obtener matrimonio, y el Congreso establece la prohibición expresa de matrimonio entre personas del mismo sexo. Y hay una parte interesante, ya que establece también que solo se le permitirá el matrimonio a hombres y mujeres así nacidos, ¿no? O sea, también hace la limitación a personas trans. A partir de esa reforma constitucional se hacen las reformas también en leyes secundarias, como el Código de Familia, se prohíbe la adopción, se prohíbe también el reconocimiento de la unión de la unión de hecho. Eso repercute en reglamentos, por ejemplo, se niega expresamente la visita íntima en centros penitenciarios, y bueno, parecía ser que luego de los actos de incidencia que preceden el examen periódico universal del 2010, el Estado estaba empezando a hacer avances, ¿no? Uno de esos avances fue, por ejemplo, la inclusión de un agravante genérico en el Código Penal que contiene como motivación de los delitos la orientación sexual, identidad y expresión de género. Y además se crea el delito de discriminación, y contiene también estos 3 elementos, ¿no? Orientación sexual, identidad y expresión de género. Sin embargo, en nuestro Observatorio de Muertes Violentas LGBT, tenemos de las 372 muertes, apenas 32 sentencias condenatorias. Y ninguna de estas sentencias condenatorias contiene el agravante genérico establecido en el 2013. Y tampoco en los casos de violencia no letal hemos obtenido una sentencia certera por discriminación basada en orientación sexual y identidad de género. Entonces podemos ver que sí, toda esta narrativa, ¿no? de limitación de derechos, de no reconocimiento de personas LGBT como sujetos de derechos en igualdad de condiciones, se ha venido arrastrando desde el 2004, precisamente con actores nefastos que siguen hasta el día de hoy, incluso con más fuerza porque ocupan
ocupan puestos en el Estado, ¿no? Puestos importantes, por ejemplo, en materia de educación, en materia de salud, y que son estos mismos actores fundamentalistas. Entonces, realmente sí nos enfrentamos no solo a un contexto de violencia social y estructural nefasto, pero además nos enfrentamos a un Estado que se niega en el avance de derechos LGBT. Bueno, retomando el caso de Vicky, también la idea es que se logre reconocer el concepto de transfeminicidio, ¿no? Para tipificar estos crímenes. También se espera que, digamos, la sentencia de la Corte pueda incluir esta categoría. Precisamente ese era un tema, ¿no?, que nosotras debatíamos mucho al momento de presentar el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, porque es precisamente la Comisión Interamericana quien en el informe de fondo menciona la categoría de transfemicidio, ¿no? Y a nosotras nos pareció importante precisamente porque como categoría, digamos, social, nombra una violencia específica hacia mujeres trans. O sea, que tienen las mismas causas, digamos, los mismos orígenes estructurales que la violencia hacia las mujeres cis, pero que tiene también otros aspectos, ¿no? Recuerdo que cuando nosotras definíamos lo que para el Observatorio de Muertes Violentas y para Catrachas era transfemicidio en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, tratamos de ser lo más amplias posibles, ¿no? Porque reconocíamos que habían distintos tipos de violencias implicados en el término, pero además violencias específicas hacia mujeres trans. Por ejemplo, el tema de la violencia estructural, ¿no? Como la mayoría de estos crímenes de violencia letal contra mujeres trans suceden precisamente porque se les obliga desde el Estado a ejercer el trabajo sexual, ¿no? Entonces, también pensábamos en un concepto que reconociera este tipo de violencia. Pero luego, al momento digamos, de aterrizarlo, pensábamos también en cómo se manifiesta esta violencia en los cuerpos de las mujeres trans, ¿no? Hablamos de violencia por prejuicio, pero hablamos, por ejemplo, de ataques directos, ¿no? De violencia exacerbada hacia sus cuerpos, que no basta solo con asesinarlas, pero que también sus cuerpos reflejan otro tipo de elementos simbólicos que van hacia su identidad de género. Hablábamos también, por ejemplo, de cuál podría ser la implicación de las parejas de estas mujeres trans que las asesinan, ¿no? Y que teníamos también el debate a ver, una manifestación distinta en el ámbito íntimo también. Y bueno, no sé si Serón, ¿querés ampliar un poco sobre eso? Sí, la conceptualización de transfemicidio a partir del caso de Vicky también iba a mostrar cuál es la consecuencia de transgredir, ¿no? Mandatos, sobre todo mandatos que son corporales y que se nos dan. ¿Qué pasa al desafiar, ¿no?, como estos roles de género establecidos, pero además qué pasa cuando desafiamos esta normalidad impuesta? Entonces el transfemicidio no solo colocaba como el continuum de violencias, porque también era importante nombrar ese continuum de violencias que llevaba a la violencia letal, pero también quiénes iban a ser o quiénes han sido, por ejemplo, los victimarios de las mujeres trans, que es muy simbólico también, ¿no? En un país y en una región latinoamericana tan patriarcal, así como las compañeras feministas, ¿no? Y eso también hay que nombrarlo, que para poder teorizar, pero además conceptualizar, tuvo que haber como un espacio, ¿no?, en la historia para que pudiéramos sentarnos a empezar a reconocer estas violencias del mundo patriarcal, pero también del mundo heteropatriarcal, porque era necesario nombrarlas. Entonces esta teorización también parte de esa vivencia como organización, de cuál iba a ser cuál es el contexto, por ejemplo, de hablar de transfemicidio en Honduras para las mujeres trans, porque es necesario decirlo, ¿no? ¿Cuál es la violencia patriarcal que existe? Y sobre todo en ese momento que se van a conjugar tantas cosas como el Estado, la policía y los militares como orden e instituciones de orden y control del Estado, pero también qué va a pasar después del golpe de Estado en Honduras con las mujeres trans y qué va a pasar con el transfemicidio. Y claro que va a tener otras implicaciones también, pero otras variables que tienen también que ver con esa violencia que se ejerce desde el machismo, pero también desde querer borrar esas corporalidades que no están acorde a. Por eso es que era importante también para nosotras y nosotros colocar este concepto
porque a nivel latinoamericano también se discute, ¿no? Hay muchas colectividades trans también lo han discutido y sabemos la importancia de lo que es colocarlo, no solo como concepto para aplicarlo a nivel de justicia, sino también para empezar a identificar y a nombrar las violencias que vivimos las personas trans, porque es necesario, ¿no? Como nombrar esas violencias y empezar también a conceptualizar a nivel latinoamericano de que sí hay violencias que sufren las mujeres trans, las personas LGBTI y otras corporalidades, pero entonces ¿cómo lo vamos haciendo, no? Y esto contexto a nivel nacional o latinoamericano nos ha servido un montón para poder hacer, de hecho, hasta comparaciones a nivel de observatorios, por eso que también es importante que el observatorio regional al que somos parte, Sin Violencia LGBTI, nos diera esta cifra, ¿no? Que fue utilizada en el caso de Vicky, de cuántas mujeres trans se habían asesinado del 2014 a la actualidad. Y eso nos daba un gran número, ¿no? Realmente hay grandes cifras de transfemicidio en la región. Entonces, ¿por qué era tan importante también llevarlo a ese punto de conceptualizar esa violencia? Y justamente nos toca, ¿no? A las personas que somos parte de este activismo, pero también de la defensoría y también de personas que lo vivimos, porque al final son violencias cotidianas que también enfrentamos las personas trans. Bueno, como lo hablábamos inicialmente, el proyecto Intereses de Caribe Afirmativo busca aportar en este gran objetivo de superar los prejuicios alrededor de mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Que digamos un gran obstáculo es el fundamentalismo del que nos hablaba Indira. ¿Cómo creen ustedes que se puede contribuir a superar esos prejuicios? ¿Qué más se puede hacer, digamos, en temas educativos? Bueno, en fin. Esa es una de las grandes preguntas que nos hacemos, de hecho, todos los días, porque normalmente Mire, sí, una de las cosas bonitas que ha sucedido en todo esto, que sinceramente se lo digo yo, que no soy muy afín a las redes sociales, es el apoyo que sí se ha hecho a través de las redes sociales al conocimiento, porque se ha traspasado esas corporalidades, cuando nosotros íbamos y hablábamos incidencia y que funcionarios, funcionarias, y que le decíamos y que volvíamos para atrás, las redes sociales han hecho eso un poco más accesible para que las nuevas generaciones y las antiguas generaciones y las mías tengan un conocimiento más amplio de verdad de qué son nuestros derechos o qué somos como personas, porque realmente el fundamentalismo religioso, aunado a los medios masivos de comunicación, de verdad han hecho unas campañas que pareciera que nosotros no fuéramos de este mundo o que fuéramos las culpables de todo lo malo que le sucede a los países, que también es una de las características que tiene este fundamentalismo religioso, esas olas de odio general, la ignorancia, y somos un país peligrosamente ignorante en ese aspecto. Y sí creo, igual que siempre hemos creído como feministas, que la educación hace los cambios también. O sea, pero para que la educación en nuestros países cambie con un enfoque de derechos, tenemos que eliminar el fundamentalismo religioso. Entonces, es allí donde se tiene que ser la gran fuerza. Yo siempre le he dicho, es cierto, estamos oprimidos de muchas maneras en nuestros cuerpos, por el capitalismo, el sexismo, el racismo, la xenofobia y todo, pero el fundamentalismo religioso, yo creo que está encima de eso, porque maneja muy bien esas otras formas de opresión para nosotras. Y es importante, entonces, que los funcionarios y las funcionarias públicas no tengan miedo. Es decir, ni siquiera saben la conceptualización de lo que es un Estado laico. Y es ese temor a que, no vamos a ser bien vistos o vistas, porque no puedo ejercer nuestros derechos porque bueno, ni siquiera tenemos derecho a ir a un juzgado de violencia doméstica porque no somos mujeres, porque la Constitución dice que no nos podemos casar. Y después de eso, no tenemos derecho a ir a un albergue de violencia hacia las mujeres porque tiene que haber un hombre de en medio para que nos golpee. Entonces, estamos hablando de que es esa temática tan construida del miedo para que la gente, aunque tengamos la norma o tengamos el derecho, los funcionarios y las funcionarias están muy, muy atemorizadas por lo que las religiones o por lo que se supone la norma moral debería de ser. Y ese es un gran problema. Entonces tenemos que, sí, hablar mucho de Estado laico, tenemos que hablar mucho de libertad religiosa y qué significa un Estado laico y qué defender un Estado laico para que vayan cambiando esas normas sociales y hablar en las familias.
Y esto, como les digo, es algo que afecta a derechos sexuales y reproductivos y derechos de las personas LGTBI. Así que en la misma lucha estamos para poder reivindicar no solo derechos, vidas, sino que llegar a ser felices. O sea, vivir un día, aunque en estos países es bien difícil todo, ¿verdad? Pero bueno, es como no preocuparnos por el hecho de ser lesbiana, no preocuparnos por el hecho de ser persona trans, ¿entiende? O de ser un hombre gay. Con esa parte de la historia ya estaríamos en igual de condiciones, digo yo, para poder adelantar como seres humanos individuales. No sé cómo explicarles, pero el hecho de solamente de existir es un problema en nuestro país y en todos los países. Y en la región del Caribe, no digamos también, que normalmente lo olvidamos, pero el Caribe es tan violento como puede ser el Triángulo Norte. República Dominicana tiene unos altos niveles de transfemicidios y de violencia letal contra hombres gays, lesbianas, y casi no se mira porque nos enfocamos en algunas regiones, pero sí hay mucha violencia contra nuestros cuerpos. Mucha violencia. Y vivir así es como lo que no se vale. Así que sí esperamos que esas normas sociales a través de las redes, de campañas, de educación, son importantes. Y estas generaciones, mire, hay gente de mi generación que todavía está en el closet, que no logró y no lo va a lograr salir, porque nos domesticaron con el miedo. Pero las nuevas generaciones ya es una forma diferente de vivir su sexualidad, más basada en el derecho a elegir de sus cuerpos y sus mentalidades y sus corporalidades. Eso es bonito, eso realmente es bonito, pero se tiene que pasar muchos años, y pueden ver aquí la cantidad de años que han pasado, ¿verdad? Y que pueden seguir pasando, pero creo que sí, el cambio de normas sociales es importante, analizarla, estudiarla, y que las nuevas generaciones a través de estas nuevas formas de comunicación son valiosas, realmente súper valiosas. Bueno, una frase o un mensaje que cada una y cada uno quisiera compartir como para ya cerrar esta conversación tan enriquecedora que tuvimos. Pues mi favorita y creo que la más puntual es que los derechos de las personas LGBTI son derechos humanos. Sí, yo solo quisiera que las organizaciones de sociedad civil que nos están viendo tomaran como una buena práctica la recopilación de evidencia, ¿no? Y que no basta con solicitarle al Estado que haga las cosas, hay que empezarlas a hacer nosotras y nosotros. No sé, la verdad, yo realmente estoy súper feliz, como digo yo, de haber tenido esta oportunidad de trabajar tan de cerca con tanta gente de América Latina y el Caribe, porque fue mucha gente la que estuvo aquí con nosotras y con la Robert F. Kennedy, y que increíble, estoy súper contenta, lo hicimos bien, lo hicimos conjuntamente súper bien. Sí, yo decir que, bueno, que es importante, ¿no? Esto, por ejemplo, este espacio que estamos teniendo ahora a la distancia, pero saber que muchas personas también nos están escuchando, saber lo que significa ahora en diferentes partes del mundo ser una persona LGBT, pero saber también que hay equipos como el nuestro, ¿no? Que seguimos ahí como apostándole también desde el lugar de hacernos sentir, pero también a saber que nuestra existencia pues vale y que somos parte de. También es importante para nosotros como equipo saber que también hay otras personas que se están organizando de diferentes lugares y que están haciendo también su trabajo. Entonces, saber que hay una lucha también a nivel latinoamericano en conjunto y que tenemos un mismo objetivo, ¿no? También es importante y eso también nos da como mucho acuerpamiento a la distancia. Días lo pensaba y como el caso de Vicky, digamos, lamentable, pero como la audiencia logró que todos los países se unieran en torno al caso, o sea, que muchas personas nos escribían preguntando cuál es ese caso, porque el caso, la noticia fue realmente regional y eso fue bonito ver como la unidad de todos los países frente a una situación tan triste, pero que al menos como que lleva a trabajar con más fuerza por evitar que estas situaciones sigan presentándose. El tiempo pues ya se nos acabó, pero ha sido una conversación que nos ha mostrado, digamos, este difícil panorama que demanda que las violencias contra las personas LGBT no queden en la impunidad y para que, como dice Catracha, se haga justicia colectiva. Falta mucho por hacer, pero gracias al trabajo de organizaciones como ustedes, como Caribe, vamos avanzando.
y ojalá en una próxima oportunidad nos podamos hablar de cómo crear un mundo donde la diversidad no nos cueste la vida, sino que realmente sea celebrada. Muchas gracias a Catrachas por compartir su conocimiento, su experiencia, por su trabajo. Gracias a Caribe también por este espacio y ojalá nos veamos pronto en otra conversación. Gracias. Gracias. Adiós.